Hola a todos, estamos de regreso. Así que nos quedamos en el término de concepción. Ya dijimos que en un caso de fuerza se transcende lo que dijimos en el video anterior, en el párrafo anterior. Se trata de trascender, el individuo quiere a la fuerza trascender su realidad y hace esta cosa por fuerza, violación, y ahora tenemos que lidiar con el resultado de esto. No lidiar porque sé como que no es parte de la naturaleza, sino como lo he puesto anteriormente, sino que algo que tenemos que saber cómo estudiar este caso y qué respuesta podemos dar. Luego está por interés, y una persona que ofrece dinero y dice acepta esto y transcende esta cosa, esta realidad, produciendo a otra persona, a un tercero, por medio de interés. También es otro delito, aunque no fue a la fuerza, pero es por interés. Tenemos esos dos temas y ya pusimos un contexto donde podemos ver que tratamos de mantener la integridad física de algo. En este caso, todo ser humano, una célula, es también un ser, algo que se mueve, que es vivo. Como lo puse también anteriormente, el espermatozoide es una de las cosas que se mantiene. Hemos establecido la consistencia, la uniformidad y el carácter de cierta tendencia monótona, le podemos decir, en este caso del tema celular, donde esto se mantiene, estas cosas, es esta integridad de esto. Y es importante tener en mente que hay mucho más atrás de lo que se puede ver en términos teóricos, y por eso es que aquí la literatura posiblemente se vea un poco metafísica, pero todo lo que estoy diciendo es concreto. Acordémonos que llegamos a una médula de la literatura, a una de las médulas de la literatura, donde también establezco esa fuerza de conexión que conecto este trabajo con mi libro, y porque es fundamental. Acordemos que yo veo la necesidad de esta literatura en el país y me he preocupado por tratar de establecer estos temas lo más ampliamente para que tengamos un contexto más sobre qué es lo que trato de decir en este pequeño libro. Entonces nos queda la concepción de amor. Dijimos que tenemos que buscar en cosas afuera ya de esto, porque esto toma lugar, presume su movimiento, su legalidad, sus bases bajo un tercero. La continuación del país es muy importante. El país no puede estar en contra de algo, a favor de algo que pone nulo su mismo estado. Así que es necesario mirar de dónde viene, de promover esto mismo que la ley dice. Y eso, acordémonos que también estamos hablando de que no solamente porque hay algo que se opone a la continuidad del Estado, se tiene que actuar violentamente, como ya lo pusimos, en casos de la sociedad civil, donde estas instituciones son bien débiles, y impartir justicia no ha tenido una mejor manera o mejores personas para impartir justicia, así que la gente toma en sus mismas manos hacer las cosas. Y ya dijimos que también la ley nos dice que tenemos que detenernos a actuar de esa manera. Esto es lo que nos da los principios de civilidad, de ser civil, de no actuar como que no existieran leyes. Así que vamos a empezar. Hice un pequeño investigación de algunas cosas que ya tenía en mente, pero vamos a hablar. Estamos hablando un poco estamos paralelamente hablando entre lo que se refiere al libro y la impartición de justicia, que tiene que ver mucho también con este libro, y de dónde vienen estas cosas. Uno de los primeros fue Sócrates, donde tenemos la literatura,
¿qué dice sobre la justicia? Él dice, el que está herido no debe devolver el daño, porque en ningún caso puede ser correcto cometer una injusticia. Y no está bien devolver un daño por otro. Devolver un daño o hacer mal a ningún hombre, por mucho que hayamos sufrido por él. Esta es la palabra de Sócrates, escritas por Platón. Platón era su pupilo. Entonces aquí nos dice de que vemos los principios también de dignidad humana, de no poder tratar a una persona de una manera violenta, aunque sea un criminal, pero hay los principios de civilidad, de ser civil ante la manera como actuamos. Eso no quiere decir que hay medidas de corrección solamente porque él no las dice, pero da ese implícito de que una persona que no es de esto no va a dejar libre a un criminal. Y esto es bastante interesante porque en nuestra cultura, en la cultura maya, azteca, pipil, hay un caso también similar a este, pero el criminal era voluntario, pero eso tiene que ver tal vez mucho más adelante cuando escribamos sobre estos temas, pero tiene que ver con la conciencia, el desarrollo de la conciencia, el movimiento de esta cosa que no lo podemos poner en visto, pero se mueve en sí y a dónde lleva el individuo. Entonces, para no alargar el tema, tenemos este caso. También dice Platón, cuando todavía era bastante pequeño, habla sobre el amor, que tiene que ver. Acordémonos que primero establecimos algo, un contexto, y luego dijimos qué tiene que ver con esto de amor, que como una concepción de amor, y a dónde hay fallos, de que da indicios a fuerza y interés, y cómo se observa amor puro, así como es, y por qué es tan difícil que haya algo ideal en este caso, en estos temas, y que son más raros de ver. Entonces dice, Platón le preguntó a Sócrates, ¿qué es amor? Sócrates le dice a Platón, ve al campo y tráeme la hoja más especial. Luego Platón regresó sin ninguna hoja y dijo, encontré la más hermosa hoja del campo, pero no la recogí porque pensé que encontraría una mejor. Pero cuando regresé al lugar ya no estaba. Sócrates le dice, ¿ves cómo siempre estamos buscando lo mejor en la vida? Y cuando finalmente lo vemos, lo tratamos por hecho y expectamos encontrar algo mejor, sin saber lo que era lo mejor y lo último, mi joven amigo Platón. Entonces, aquí hay bastantes connotaciones de que un joven no puede reconocer estas cosas de amor, y es difícil que llegue a justificar su acto por este hecho. Entonces simplemente nos deja que fue por interés o por fuerza, pero también está esta cosa psicológica, ya con términos más modernos, de que él hacía lo que mejor tenía interés, lo que él quería hacer, lo que a él le gusta. En el caso de la sexualidad es algo también que la persona es tan fundamental por ese hecho. El pupilo de Platón era Aristóteles, y aquí Sócrates también nos dice algo que queda un poco inexplorado en la filosofía de Sócrates, pero dice, sin saberlo, que era lo mejor y último, mi joven amigo Platón. En el español, la palabra better en inglés es mejor. En el inglés también está la palabra best, que también está en el lenguaje griego antiguo, y
en el español se traslada mejor, pero si lo pudiéramos poner en otras palabras, dijéramos mejor, better, best, mejorar, mejor. Por eso es que dice y último. Eso es la finalidad. Entonces esa palabra best, de cómo ser mejor, a lo mejor, no existe en el español. Entonces solo nos quedamos con lo que nos dan. No tratamos de tener más allá de lo que podíamos hacer. Explorar estas potencialidades. Por eso es que estas palabras también son bastante extrañas cuando yo las ocupo en la literatura, porque no existen. Y yo desarrollo todo un sistema de eso. Y tal vez en esto es donde se encuentran dificultades para entender esa finalidad de la literatura. En fin, Aristóteles es el que desarrolla un poco más estas palabras, porque él se enfoca bastante en las excelencias y virtudes, y estas son finalidades, son cosas, lo mejor de lo mejor y final. ¿Qué es lo que dice? Aristóteles nos dice de esto, dice, es algo completo que no necesita más, felicidad, o traducido al griego, quiere decir eudaimonia. Eudaimonia es algo que también se ocupa para decir alguien está feliz completamente. En ese acto de felicidad no hay más ni menos. Y implica tres cosas, lo que nos dice Aristóteles. Uno es deseado por sí mismo. Cuando alguien es feliz, queremos ser felices. Dos, no es deseado por otro motivo. Cuando alguien es esto, eudaimonia, no lo deseamos por otro motivo, sino por eso, porque es un acto de felicidad. Y el tercer caso, satisface todos los deseos sin tener maldad mezclada. Entonces él lo ve como un acto puro. Felicidad no, en este caso, en la manera, el contexto de ser mejor y último, tiene que ver con esto, ver algo que es deseado porque es feliz, porque no es deseado por otro motivo y no tiene nada de maldad. Entonces esto tiene que ver con las excelencias. Y 4, es algo estable, no en estado de cambio. Entonces esta felicidad es un acto, en este caso en la manera que lo usa, muy especial, que inspira todo acto, inspira todas las cosas a ser de esa manera. Y él nos explica estas dos palabras, lo mejor y último, tiene que ver con esto, con ser feliz. Y si lo vemos en la manera que Sócrates lo dice, sin saber que era algo mejor y último, podemos también ponerlo de que sin saber que era la felicidad, de que no expectamos que era algo, la felicidad nuestra, que era la que íbamos a encontrar en ese momento. Entonces esto tiene que ver con el acto de amor, como lo dije. Y Aristóteles expone la noción también de la justicia universal bajo estas dos, bajo este punto de eudaimonia, que es lo que también tiene que ver con las excelencias judiciales, porque para él era, vamos a decir, la cosa judicial. Entonces, así como Sócrates, vemos que le dimos vuelta al círculo y regresamos al punto de vista de Sócrates, pero en los términos de Aristóteles ya un poco más concreto sobre esto. Nos dice justicia particular. Dice que hay dos tipos de justicia. Está la justicia universal, como tenemos acá, tenemos la Constitución y luego tenemos las leyes penales. Aquí está, este es del 2018. Una lástima que no se ve bien, pero una es la justicia, la Constitución, son leyes generales, universales, que el Estado salvadoreño observa, que son la esencia de este país. Y luego están las leyes penales, que son algo más específico, ya más con restricciones
qué tan lejos estas leyes universales pueden llegar, y sabemos que hay otros estados que no reconocen estas cosas, como el comunismo, el socialismo, y decide, bueno, entonces estas restricciones tienen una restricción a lo largo de la área geográfica que El Salvador ocupa, para mantener la paz. Entonces, en este caso Aristóteles dice, la justicia universal tiene que ver con obediencia y virtuosidad, practicar leyes, y esto nos hace ser virtuoso aquí y en X país, obediente aquí en X país, no llegar a imponer nuestras. Así somos en El Salvador y aquí lo vamos a hacer de esta manera. Esto es estar violentando las leyes de otro país, y Aristóteles lo ve que esto solo los vulgares lo hacen. Justicia particular, distributiva. Ya esto tiene que ver también con tipo el Código Penal, que dice delegar roles y servicios, excepto que aquí en la Constitución lo tenemos en la Constitución, y las leyes penales ya establecen los roles con la Fiscalía, y a restaurar estas cosas de la particular. También en la Constitución encontramos los roles de los legisladores, del presidente, qué es lo que pueden hacer. Correctiva es restaurar lo que alguien perdió por justicia, evitar infringir un derecho a la vida cotidiana. Entonces aquí vemos, esto es de 2500 años atrás, 2300 años atrás, y son 3 generaciones, y cada quien vivió como 70, así que podemos restar casi 200 años. Podemos ver que al mismo tiempo se levantó el imperio macedonio, que fue tan en débito se quedó Grecia por su creencia de guerras, de que la corona de Macedonia llegó a hacer guerras con los griegos. Luego dijeron, mira, no queremos hacer guerra con ustedes, pero sí queremos que sean aliados con nosotros, y mandaron a su hijo Alexander el Grande, que le llaman, que empezó a meterle a los griegos de ir a explorar otras tierras lejanas, pero en verdad eran los macedonios, y el imperio griego era algo agregado a los macedonios. Así que esto es lo que tiene que ver con el tema de justicia, y cómo algo es relacionado a concepción bajo cosas de amor, que ya vimos que en Sócrates es un poco más dialéctico en esto, y dice que vamos en el mundo y de repente vemos el amor, vemos la felicidad, pero no nos detenemos porque pensamos que vamos a agarrar algo mejor y no lo hacemos. Luego Aristóteles nos dice que es la felicidad lo que emana todo. La felicidad es la finalidad de algo, y de allí se desea por sí mismo, no se desea porque tiene por otra cosa, no se desea porque tiene algo más. Así que le voy a poner otra pausa al video. Voy a tratar de no hacer los videos en los sábados, así que ya regreso. Bueno, estamos de nuevo. Gracias por la espera. Vamos a tratar de hacer el video un día que no sea sábado, ya que hay bastantes interrupciones externas, así como alguien que uno está forzando el pensamiento de pensar algo y de repente llega alguien a interrumpir. Es de esa misma manera que uno se siente, se interrumpe el pensamiento, y por eso que tengo que detener el video. Pero ya hablamos demasiado, así que bastante. Les voy a leer el párrafo 51 y 52 de este libro, y indagamos bastante, así que voy a leer. Dice, párrafo 51. De los múltiples tipos de crímenes registrados a lo largo de la historia, y los cuales sucedieron en nuestro país, mientras obtenía mi formación en ciencias políticas en la Universidad de Windsor,
Desde una perspectiva sintética entre la filosofía y la política, se puede afirmar que dichos crímenes se han hecho por pasión. Pero, ¿qué es esta pasión? O mejor dicho, enfermedad en la cual la historia crea sociedades y al paso evoluciona el sufrimiento democrático en los estados políticos para dar a conocer su carácter. Ciertamente, no permitiríamos que una persona demente cuyo razonamiento es aprendido del mundo hostil gobernara sobre un territorio pequeño o grande. Entonces, cuando estaba en el extranjero miraba, estaba pendiente de la situación política, ya que era estudiante de esto y era necesario observar lo que estaba sucediendo en la realidad de El Salvador. Y llegué a una conclusión, todo esto que se miraba, todas las noticias y todo esto, muchos de los crímenes que suceden es porque la gente tiene mucha pasión sobre algo, tiene una infatuación, mejor dicho. Y por eso es que supongo que esto se evoluciona a la esfera política y esto es simplemente se perpetúa en el sufrimiento democrático, el tipo de democracia que tenemos. Y no pondríamos a una persona, a un criminal, a gobernar. Afortunadamente hemos tenido casos de esta naturaleza, porque sabemos que es criminal por eso y va a gobernar, entonces no hay mucho. Párrafo 52. También me gustaría mencionar de que también cuando estaba estudiando, un profesor me dijo que el tercer mundo no es porque la gente es gente, sino por las acciones que hace. Por eso es que es tercermundista. No es porque tal vez tenga un sistema político bueno y es muy avanzado, pero son las acciones las que hace a la persona tercermundista. Eso es la realidad. Párrafo 52. Una vez aquí nos encontramos con la creación de condiciones similares a instancias históricas previas de que una forma u otra se llamaban demócratas. Aquí que nuestro sistema educativo toma su propósito. Como cuestión de hecho, si encuentra algún propósito, también es afectar una tradición. Además, aprender y obtener una noción racional que proporcione las circunstancias suficientes en el devastado presente nos hace un poco más autoritativamente científicos y más verdaderos en nosotros mismos. Entonces aquí vemos que la educación nos lleva a ser autoritarios, nos lleva a ser científicos autoritariamente. Y este es el propósito, este es el fin. Así que, como dije anteriormente, se cosecha lo que se cultivó, y eso es lo que se ha cultivado en el país. Se ha cultivado este tipo de comportamiento de nuestros representantes públicos y nos dan mal nombre a nosotros. Afortunadamente, los que venimos de estos lados se nos hace difícil, peor que a otras personas que por interés tal vez han contraído matrimonio, por dinero, y han llegado a posiciones políticas altas. Y algo que también me llamó la atención mucho antes, cuando estaba estudiando, concierne a lo que la pasión de una persona, del salvadoreño, de a dónde lo lleva, y de lo que le causa sufrimiento al individuo. Alguien dijo que la esperanza solo mantiene el sufrimiento de la persona. Por eso es que vivir con esperanza de algo mejor en el futuro no es muy adecuado, porque solo prolonga el sufrimiento de la persona. Y aquí vemos también en el país muchos casos de gente que anda en la calle, gente que se trata de rebuscar cómo vivir. También hay bastante esperanza en esto cuando
vemos que las mismas condiciones educativas promueven este tipo de comportamiento. Y lo digo por experiencia, y necesitaba estar en este país para saberlo, para dar esta prueba, y sí lo es. Afortunadamente se necesita tal vez un cambio psicológico también en las personas para cambiar esto, y yo siempre he tenido la oportunidad de estar en lugares donde este tipo de cosas se ven, y directamente se ha visto que docentes saliendo de la escuela actúan contra personas de la calle bien absurdamente, como que no fueran ciudadanos de la educación que ellos vienen de impartir. Y es infortunado. Pero en fin, esto es todo lo que quería mencionar, y sí, este video se extendió, disculpas por eso, pero tiene mucho que ver. Así que en el siguiente vamos a explorar párrafos 53 y 54. Pasen un buen día a todos, y un saludo a todos los que han aguantado hasta esta fecha. En verdad, mis reconocimientos, porque esto no es fácil. Gracias, y pasen un buen día a todos de regreso.